Bienvenidos a este espacio donde la historia se entrelaza con el misterio, donde las ideas han viajado en silencio a través del tiempo, desafiando imperios, dictaduras y dogmas. Hoy hablaremos de un tema fascinante, profundo y muchas veces malinterpretado, la masonería en Cuba. Cuba es conocida por su historia revolucionaria, su vibrante cultura y su compleja política. Pero hay un capítulo poco explorado de su identidad nacional, el papel que ha desempeñado la masonería en la formación de su conciencia social, política y cultural. Desde los tiempos coloniales hasta la actualidad, la masonería ha sido un actor silencioso, pero clave. Ha estado en las sombras durante los tiempos de persecución, en los pasillos del poder durante los momentos de cambio, y en las trincheras ideológicas cuando la libertad ha estado en juego. En este programa vamos a recorrer más de 2 siglos de historia, desde los primeros masones llegados a la isla durante la breve ocupación británica de 1762, hasta los grandes próceres independentistas que usaron la logia como espacio de organización política. Veremos cómo la masonería sobrevivió a la Inquisición, al colonialismo español, a la República Imperfecta y al régimen comunista. Exploraremos figuras legendarias como Carlos Manuel de Céspedes, José Martí e Ignacio Agramonte, todos masones, todos protagonistas de nuestra historia. Analizaremos cómo esta red fraternal influyó en la educación laica, la libertad de pensamiento, la justicia social y la independencia nacional. Pero no nos quedaremos en el pasado. También hablaremos del presente, de las divisiones internas, de los escándalos recientes que han estremecido a la Gran Logia de Cuba, y del polémico nombramiento de un gran maestro impuesto por el Estado en 2025. Una intervención que ha encendido alarma sobre la independencia de las instituciones civiles en la isla. Este no es un viaje de conspiraciones. Es un recorrido documentado y profundo sobre una organización que ha dejado una huella imborrable en la historia de Cuba. Y que, a pesar de las persecuciones, sigue luchando por preservar su esencia, la libertad, la fraternidad y la búsqueda de la verdad. Así que siéntate, abre tu mente y acompáñanos en esta travesía por los laberintos de la historia, donde los masones cubanos han dejado su marca, piedra sobre piedra, en el templo invisible de la nación. Masones e independencia. A medida que el siglo XIX avanzaba, el espíritu independentista comenzaba a despertar en América Latina. Cuba, sin embargo, seguía siendo una joya bajo el dominio español. Pero dentro de las logias masónicas de la isla, ya se fraguaron los ideales de libertad, soberanía y justicia que más tarde encendieron la llama revolucionaria. La masonería cubana no fue una simple observadora del proceso independentista, fue uno de sus motores ideológicos y organizativos. Muchos de los grandes próceres de la independencia cubana fueron masones. No es coincidencia. La logia, en aquellos tiempos, era uno de los pocos espacios donde se podía hablar sin miedo de republicanismo, igualdad de derechos, autodeterminación y dignidad humana. Uno de los primeros grandes líderes en levantar la bandera de la libertad fue Carlos Manuel de Céspedes, conocido como el padre de la patria. Céspedes, iniciado en la masonería, proclamó la independencia de Cuba el 10 de octubre de 1868 desde su ingenio La de Majagua. Liberó a sus esclavos y los invitó a unirse a la lucha. Su gesto no fue solo político, sino profundamente masónico, la libertad del hombre como principio esencial de la vida. Otro gran símbolo fue José Martí, quizá el más influyente pensador político de la historia cubana. Martí fue iniciado en la Logia Armonía número 52, en Madrid, cuando era joven. Más adelante, frecuentó logias en México y en Estados Unidos. Martí no solo entendió la masonería como una hermandad, sino como una escuela de moral y civismo. En sus escritos se percibe la influencia del pensamiento masónico, el respeto a la dignidad del hombre, la fe en la educación, la unidad de los pueblos y la república como forma superior de organización social. En sus palabras, el verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber. También Ignacio Agramonte, el brillante abogado camagüeyano y líder militar, fue miembro de la masonería. Su disciplina, ética férrea y sentido de la justicia eran reflejo de una educación humanista profundamente influida por los valores masónicos. La lista es extensa: Francisco Javier de Céspedes, Salvador Cisneros Betancourt, Juan Gualberto Gómez, Enrique Loinas del Castillo, todos ellos participaron en logias masónicas y en la lucha independentista. Las logias no solo ofrecían un lugar para el debate político, sino también una red organizativa eficiente y secreta que permitía planear insurrecciones, coordinar esfuerzos entre regiones y sostener la moral de los combatientes. En un país sin libertad de prensa ni partidos políticos,
la masonería fue el partido invisible de la libertad. Incluso durante la Guerra de los 10 años, 1868-1878, y luego en la Guerra de Independencia, 1895-1898. Muchos líderes militares portaban orgullosos sus símbolos masónicos. Algunos llevaban sus medallas y anillos hasta en el campo de batalla. La conexión entre masonería e independencia no es una casualidad histórica. En muchas partes del mundo, las logias masónicas han sido semilleros de pensamiento crítico, resistencia al absolutismo y promoción de la educación y el progreso. En Cuba, esa función se volvió esencial, porque el precio de pensar diferente era muy alto. Y no debemos olvidar que también en el exilio, en ciudades como Nueva York, Tampa, Cayo Hueso o Santo Domingo, las logias cubanas servían como centros de recaudación de fondos, refugio de perseguidos, red de apoyo para familias exiliadas y plataformas para coordinar la futura insurrección. La masonería fue, en muchos sentidos, el corazón oculto de la lucha por la independencia cubana. Y aunque los cañones y machetes hicieron historia en los campos de batalla, fue en las logias donde se gestó el pensamiento que dio sentido y rumbo a esa lucha. Sin ese fuego espiritual, la nación cubana jamás habría nacido con la fuerza moral que la caracterizó. Persecución española y crecimiento. A medida que la masonería se extendía por la isla y se vinculaba cada vez más con las luchas por la libertad, la corona española intensificó su represión. Para los poderes coloniales y la Iglesia Católica, los masones no eran solo un grupo de hombres que se reunían en secreto, eran herejes, conspiradores y enemigos del orden establecido. En 1824, el rey Fernando VII, símbolo del absolutismo y la restauración monárquica, emitió un decreto real que prohibía la masonería en todos los dominios del Imperio Español, incluyendo, por supuesto, a Cuba. El contenido del edicto era claro: los masones debían ser perseguidos como enemigos del trono y del altar. Y no fue un gesto simbólico, el gobernador militar de la isla aplicó la prohibición con severidad, con arrestos, registros y disolución de logias. Muchos masones fueron encarcelados. Otros debieron continuar sus reuniones en la más estricta clandestinidad. Las logias dejaron de funcionar públicamente y se convirtieron en refugios secretos para aquellos que no aceptaban la tiranía ni el oscurantismo. Se organizaban en casas privadas, con palabras clave y símbolos ocultos. Y sin embargo, no dejaron de operar. En medio de esta represión, la masonería se volvió aún más resiliente. Como suele suceder en los movimientos perseguidos, la adversidad no los debilitó, los fortaleció. La clandestinidad no solo los obligó a ser más disciplinados, sino que también aumentó su prestigio entre los sectores ilustrados de la sociedad. Ser masón en Cuba ya no era un honor discreto, era una declaración de principios. Durante la década de 1840, el rito escocés antiguo y aceptado comenzó a ganar terreno, con influencia directa de masones franceses y haitianos. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, inspiradas en la Revolución Francesa, circularon junto a las de independencia y abolición de la esclavitud. En 1859, se crea la Gran Logia Colón, una institución fundamental que buscaba centralizar y organizar las diversas logias dispersas por el país. Poco después, en 1867, surge la Gran Logia de Cuba, con sede en La Habana. Aunque en ese momento coexistían ambas, con cierta rivalidad, esta etapa marcó el paso de la masonería cubana desde lo secreto a lo institucionalizado. Durante este mismo periodo, comenzaron a aparecer logias en muchas otras ciudades, como Matanzas, Santa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba. La masonería se expandía no solo en cantidad, sino en calidad, atraía a médicos, abogados, ingenieros, maestros, militares, poetas, artesanos y comerciantes, que encontraban en la logia un espacio para debatir, educarse y organizarse. Uno de los momentos clave en esta evolución fue la creación del Supremo Consejo del Grado 33 para Cuba, que otorgaba a la isla un cuerpo rector dentro del sistema del rito escocés. Esto significaba que la masonería cubana ya no dependía de poderes foráneos, había alcanzado su mayoría de edad. Sin embargo, no todo era unidad. Existían tensiones internas entre logias de distintos ritos, regiones o posturas políticas. Algunos querían una masonería más centrada en la formación personal y moral, mientras que otros la concebían como un instrumento político revolucionario. A pesar de esas diferencias, el proyecto común de una Cuba más libre y justa seguía siendo el gran ideal que los unía. En resumen,
Mientras España buscaba silenciar a los masones por la fuerza, la masonería se consolidaba como una red nacional de pensamiento ilustrado, formación cívica y resistencia ideológica. Las logias se volvieron verdaderas escuelas de liderazgo, donde se formaron muchos de los hombres que luego serían protagonistas de la historia cubana. Lo que comenzó como una organización perseguida, terminó siendo una columna vertebral del despertar nacional. Y a medida que se acercaba el fin del siglo XIX, la masonería cubana ya no era una sombra temida por el poder, sino una fuerza viva en el corazón de la sociedad. Era republicana y modernización. Con la independencia de Cuba, proclamada en 1902 tras la retirada de las tropas estadounidenses, la masonería entró en una nueva etapa, la era republicana. Por primera vez, la institución masónica podía operar sin persecución directa, con reconocimiento legal y una gran libertad de acción. Desde los primeros años de la República, la masonería cubana se convirtió en un actor clave de la vida pública y educativa del país. Muchos de los altos cargos del nuevo Estado eran ocupados por masones: presidentes, ministros, jueces, diplomáticos, profesores universitarios, médicos y líderes sociales. La logia no solo funcionaba como espacio de reunión y fraternidad, sino como un centro de pensamiento cívico y reformista. Los masones promovían la educación pública, la libertad de conciencia, el laicismo y el respeto a los derechos individuales. En una época donde la sociedad cubana buscaba definirse tras siglos de colonialismo, la influencia de la masonería fue determinante. Uno de los aspectos más significativos de esta época fue el impulso a la educación laica. Muchos masones ocuparon puestos clave en el sistema escolar y universitario. Promovieron la enseñanza gratuita, la inclusión de ciencias y humanidades, y la exclusión de dogmas religiosos en el aula. Era la expresión práctica de uno de los principios básicos del pensamiento masónico: el saber libera. En 1942, el historiador y masón Emilio Roig de Leuchsenring, entonces historiador de la ciudad de La Habana, propuso una resolución para que el gobierno reconociera los aportes de la masonería a la independencia y al desarrollo cívico y cultural del país. La propuesta fue aprobada en 1947 por el Ayuntamiento de La Habana, en una votación histórica que marcó un reconocimiento formal a una institución que hasta entonces había vivido entre la discreción y la sospecha. La masonería también extendió su labor social, construyendo escuelas, hospitales y bibliotecas. Se involucró en campañas de alfabetización, donaciones benéficas y promoción del pensamiento crítico. Muchas logias publicaban boletines o revistas donde se discutían temas filosóficos, científicos y políticos. La figura del masón era vista con respeto: alguien instruido, comprometido y discreto. En esta etapa también floreció la arquitectura masónica. En 1955 se inaugura el Gran Templo Nacional Masónico en La Habana, un edificio monumental que aún hoy funciona como sede central de la Gran Logia de Cuba. Este templo es símbolo del esplendor y prestigio que alcanzó la masonería en la Cuba republicana. También en el ámbito editorial se dieron grandes aportes. El cubano Andrés Casar, considerado uno de los más destacados masones del siglo XX, publicó el famoso Manual de la Masonería, obra que se convirtió en referencia obligatoria en las logias de habla hispana. Con un lenguaje claro y accesible, Casar logró difundir los principios filosóficos, éticos y simbólicos de la masonería para una nueva generación de iniciados. Pero no todo fue armonía. A medida que se acercaban los años 50, las tensiones sociales y políticas en Cuba se intensificaban. La corrupción gubernamental, la desigualdad, el clientelismo y la influencia extranjera crearon un clima de frustración y descontento. La masonería, que se había mantenido como fuerza moral, comenzó a dividirse en cuanto a su papel político. Algunos masones se alineaban con partidos tradicionales, otros promovían reformas sociales desde dentro del Estado, y no pocos veían con simpatía los movimientos que pedían una transformación radical del sistema. Aún así, hasta el triunfo de la Revolución en 1959, la masonería en Cuba vivió su edad de oro, respetada por la sociedad, activa en la vida pública y profundamente conectada con el proyecto de una república ilustrada, justa y moderna. Pero el nuevo orden que estaba por llegar traería consigo la etapa más incierta y desafiante en la historia moderna de la masonería cubana: Revolución y periodo comunista. En 1959, con el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro, Cuba entró en una nueva era. El orden republicano fue sustituido por un régimen revolucionario marxista-leninista, que prometía justicia social, soberanía nacional y el fin de las desigualdades. Sin embargo,
para muchas instituciones civiles e independientes, incluida la masonería, este cambio significó una amenaza existencial. Desde el inicio, el nuevo gobierno miró con recelo a las organizaciones autónomas que no respondían directamente al Partido Comunista. La masonería, con su historia de pensamiento libre, su carácter reservado y su tradición liberal, no encajaba en el nuevo modelo político cubano, que exigía adhesión total y vigilancia ideológica. En 1962, la Gran Logia de Cuba fue expulsada de la Conferencia de Grandes Logias Regulares de América del Norte. Esto ocurrió tras informes sobre el progresivo control estatal sobre las actividades masónicas en la isla y la sospecha de infiltración ideológica. Aún así, y pese a esta expulsión, la masonería cubana nunca perdió su reconocimiento internacional como regular y correcta por la mayoría de las obediencias masónicas del mundo. Ese mismo año, muchos masones decidieron emigrar o exiliarse, especialmente hacia Estados Unidos. En ciudades como Miami, Tampa, New Jersey y Nueva York, se fundaron logias cubanas en el exilio, entre ellas una que aún conserva el nombre de Gran Logia de Cuba en el exilio, dedicada a preservar la tradición libre y sin injerencia política. En la isla, la situación fue más compleja. Aunque la masonería nunca fue formalmente prohibida, como ocurrió en otros países comunistas, fue colocada bajo una estricta vigilancia del Ministerio del Interior, MININT. Las logias debían rendir cuentas al Estado, notificar sus reuniones, revelar sus actividades públicas y garantizar que no había activismo político dentro de sus templos. Además, ser masón se convirtió en un estigma social. Muchos trabajadores del Estado, profesores universitarios, médicos y funcionarios fueron presionados para abandonar las logias si querían conservar sus puestos o evitar ser marginados. Algunos fueron expulsados del Partido Comunista por su pertenencia masónica. La frase era clara: no se puede servir a dos templos. Y sin embargo, la masonería sobrevivió. De forma silenciosa, las logias continuaron operando. Adaptaron sus ritos, minimizaron su presencia pública y se concentraron en la formación moral y espiritual de sus miembros. Durante décadas, ser masón en Cuba fue un acto de resistencia silenciosa, una afirmación de autonomía interior en un país donde todo estaba politizado. En 1990, tras el colapso de la URSS y el inicio del periodo especial, la relación entre el Estado cubano y las logias comenzó a cambiar sutilmente. El gobierno necesitaba reconstruir cierta imagen de tolerancia, y permitió a la masonería recuperar cierta visibilidad, aunque siempre bajo supervisión. En el siglo XXI, con la llegada de Raúl Castro al poder, la masonería vivió una breve etapa de apertura. El gran templo masónico fue restaurado con apoyo de organismos internacionales, y representantes de la masonería cubana viajaron al extranjero para participar en congresos y ceremonias. No obstante, los límites seguían claros. Cualquier actividad que se percibiera como crítica al régimen o como espacio para el pensamiento independiente seguía siendo motivo de sospecha. La autonomía masónica era permitida, hasta donde el poder lo considerara inofensivo. Aún así, la masonería mantuvo vivo su legado. Sus columnas no cayeron, ni siquiera en los años más duros. La fraternidad, la discreción, el trabajo ritual y el estudio de los valores universales siguieron pasando de generación en generación, como una antorcha escondida bajo el viento del control totalitario. Y ahora, en la Cuba del siglo XXI, con nuevas tensiones internas y un régimen que envejece, la masonería vuelve a ocupar un papel incómodo pero esencial, el de símbolo de una sociedad civil que aún respira, que aún piensa, que aún resiste. Crisis interna y escándalos. En los últimos años, la masonería cubana ha enfrentado una de las crisis más profundas de su historia moderna, no provocada esta vez por agentes externos, ni por persecuciones estatales abiertas, sino por conflictos internos y una creciente presión desde el aparato gubernamental. Todo se precipitó en enero de 2024, cuando se hizo público el escándalo por la desaparición de más de $19,000 del fondo de la Gran Logia de Cuba. Las acusaciones apuntaban directamente al entonces Gran Maestro, Mario Urquía Carreño, quien fue denunciado por otros miembros de la orden por presunta malversación de fondos, negligencia administrativa y ocultamiento de información. Este caso, inédito por su magnitud y repercusión, expuso fracturas internas dentro de la dirección masónica. El Supremo Consejo del Grado 33, órgano de más alta jerarquía filosófica dentro del rito escocés antiguo y aceptado, pidió explicaciones formales, que no llegaron. La situación se agravó aún más cuando 4 logias masónicas importantes decidieron desconocer la autoridad de Urquía como Gran Maestro. Estas logias, Evolución, Luz,
General Guillermo Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, fueron sancionadas con la suspensión de sus cartas patentes, una decisión sin precedentes que profundizó el conflicto. En julio de 2024, la crisis institucional llegó a su clímax. El gran maestro Mario Urquía emitió el decreto 1791, por el cual se anulaba unilateralmente el Tratado de Reconocimiento Mutuo entre la Gran Logia y el Supremo Consejo. Una tradición de más de un siglo que garantizaba la armonía entre las ramas simbólica y filosófica de la masonería cubana. Este decreto fue considerado una ruptura de la regularidad masónica, y generó un rechazo masivo entre los hermanos masones tanto dentro como fuera de Cuba. Por primera vez, la unidad masónica nacional quedaba rota públicamente, dejando a la orden dividida y sin una dirección legítima reconocida por todos. Y como si fuera poco, en mayo de 2025, el Ministerio de Justicia del régimen cubano intervino directamente. En una jugada sin precedentes, destituyó a José Ramón Viñas Alonso, soberano gran comendador del Supremo Consejo, por ser crítico con el gobierno, y nombró en su lugar a Lázaro Cuesta Valdés, un veterano masón cercano al poder político. El mensaje fue claro: si no aceptaban al nuevo designado, se congelarían las cuentas bancarias de la institución y se revocaría su personalidad jurídica. Se trató de la intromisión más directa y descarada del Estado cubano en la masonería desde 1959. Lázaro Cuesta, quien ya había sido gran maestro entre 2015 y 2018, es también babalao, sacerdote del culto afrocubano Ifá, y figura conocida dentro de los círculos oficiales. Su nombramiento fue visto como una maniobra del régimen para asegurar el control ideológico y simbólico de una de las pocas instituciones autónomas que aún quedaban vivas. Frente a esta situación, muchas logias han resistido, se han pronunciado públicamente y han convocado a sus miembros a mantenerse firmes en defensa de los principios masónicos: libertad, autonomía y fraternidad. La masonería cubana, que ya había sobrevivido a la Inquisición, al colonialismo y al comunismo, enfrenta hoy un nuevo tipo de batalla, una batalla por su alma, por su independencia, y por su integridad moral. En este punto, el futuro está abierto. ¿Podrá la masonería cubana renovarse desde dentro? ¿Recuperará su unidad y su dignidad? ¿O sucumbirá ante las presiones del poder y la fragmentación interna? Lo cierto es que, una vez más, las columnas del templo están siendo puestas a prueba. Y la historia nos ha enseñado que cuando eso ocurre, el silencio de la logia puede transformarse en un grito de dignidad. Reflexión actual y cierre. Tras más de 2 siglos de historia, la masonería en Cuba sigue siendo una llama encendida, una presencia constante en los momentos clave de la nación, en la lucha por la independencia, en la construcción de la república, en la resistencia silenciosa frente al totalitarismo, y ahora, en la defensa de su autonomía frente a una nueva forma de intervención. Hoy, las columnas del templo masónico cubano no están sostenidas por mármol ni bronce, sino por ideales: la libertad de conciencia, el derecho al pensamiento propio, la fraternidad sin fronteras, y el deber de obrar con justicia. Pero la masonería también enfrenta un dilema existencial: cómo seguir siendo fiel a sus principios en una sociedad donde todo está vigilado, medido, controlado. ¿Cómo preservar su integridad cuando el Estado pretende decidir incluso quién puede ser su líder? A pesar de las divisiones internas, de los escándalos recientes, de la vigilancia constante y de la amenaza directa del poder, los masones cubanos han demostrado que aún poseen el coraje de la discreción, la fuerza del símbolo y la dignidad del silencio. No se han rendido. Y en una Cuba donde las instituciones se han debilitado, donde las voces independientes han sido acalladas y donde la esperanza muchas veces parece una reliquia, la masonería, con todas sus imperfecciones, sigue siendo un vestigio vivo de una tradición ética y libre, heredada de los próceres de la nación. Muchos se preguntan hoy si la masonería cubana sobrevivirá a esta última prueba. Pero tal vez la pregunta sea otra: ¿qué país podrá reconstruirse mañana si no quedan espacios donde el pensamiento libre haya sido preservado? Porque al final, no es solo la masonería la que está en juego, sino la posibilidad misma de que exista una Cuba plural, abierta, justa y soberana, donde cada ciudadano pueda ser parte activa de su destino sin miedo, sin consignas, sin obediencia ciega. Desde aquella ocupación británica de 1706-2 hasta esta hora incierta de 2025, la masonería cubana ha sido una escuela de libertad que se niega a morir. Y mientras haya hombres y mujeres capaces de sostener una idea con valor, con humildad y con dignidad, la luz del templo no se apagará. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia secreta y visible, por la lucha silenciosa y profunda de la masonería en Cuba.
Si este contenido te ha hecho reflexionar, si conoces a alguien a quien pueda interesarle, compártelo, coméntalo, y haz que la historia, esa que a veces nos ocultan, siga viva. Hasta la próxima.